Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este video tutorial se os va a explicar las igualdades notables o identidades notables que suelen aparecer en secundaria. Entonces, bueno, los criterios que se van a trabajar es saber aplicar las fórmulas de las igualdades notables en el desarrollo de expresiones algebraicas, es decir, aplicar directamente las fórmulas, y bien saber de qué igualdad notable procede una expresión algebraica, es decir, por decirlo así, el proceso inverso. Las igualdades notables más típicas es el del cuadrado de una suma, el cuadrado de una diferencia, suma por diferencia, el cuadrado de un trinomio y el cubo de un binomio. Entonces vamos a ver ir una a una y empezamos con el cuadrado de una suma. El cuadrado de una suma, la expresión la tenéis ahí. A más b al cuadrado es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. La demostración algebraica de esta igualdad notable, pues aquí la tenéis. A más b al cuadrado es a más b, por definición. Aplicando ahí la propiedad distributiva, cuando multiplicamos el término a por estos dos, aparecería esta expresión de aquí, a cuadrado más ab, y al multiplicar b por todos los términos del segundo polinomio, aparece este ab por b cuadrado. Estos dos términos se pueden sumar y ahí tenéis la expresión algebraica. Esta es una demostración, ya digo, algebraica. A mí me gustan mucho las demostraciones que antiguamente utilizaban los griegos para demostrar estos teoremas, cuando el álgebra todavía no había surgido. Y es la que os voy a poner. Imaginaos un cuadrado que tiene por lado la suma de dos segmentos, segmento AB. Voy a calcular el área de ese cuadrado de dos formas distintas. El área de un cuadrado es el lado al cuadrado. Al estar formado este lado por dos segmentos, la suma de los dos segmentos me devuelve el lado del cuadrado. Por lo tanto, el área del cuadrado es a más b al cuadrado. Voy a hacerlo de otra manera, y para ello lo que voy a hacer es dividirlo en estas regiones, que ahí tenéis. El área de este cuadrado se puede calcular como la suma de estas cuatro regiones, es decir, el área del cuadrado naranja más el área de este cuadrado amarillo más dos veces uno de estos rectángulos, ya que son iguales. ¿A qué es igual el área del cuadrado naranja? Bueno, el cuadrado naranja tiene por área lado al cuadrado, es decir, a al cuadrado. El área del cuadrado amarillo, pues por definición también lado al cuadrado, es decir, b al cuadrado. Y por último, el área de un rectángulo, que sería 2ab. Pues ahí tenéis, sería a cuadrado más b cuadrado más 2ab. El área del rectángulo, por si no ha quedado claro, ya sabéis, la fórmula es base por altura. ¿De acuerdo? Tanto aquí como aquí. La base, por ejemplo, aquí es a por b, sería el área de este rectángulo. Como son dos rectángulos iguales, por eso aparece este 2ab. Ejercicios. Pues dice, desarrolla las siguientes expresiones algebraicas utilizando la igualdad notable del cuadrado de una suma. Es decir, vamos a utilizar esta fórmula que acabamos de demostrar en la resolución de algunos ejercicios. Imaginaos que nos mandan calcular x más 1 al cuadrado. Por definición sería el cuadrado del primero. Aquí el valor de la letra a sería la x, es decir, x al cuadrado. El valor de la letra b sería 1. El cuadrado del segundo sería 1 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. El doble de x por 1. Desarrollando esta expresión y escribiéndola en orden de grado, nos quedaría x cuadrado, más 2x, esto viene de aquí, más 1. Repito, normalmente es bueno que las soluciones se expresen en orden de grado de la variable x. Otro ejemplo. Pues x cuadrado más 2x al cuadrado. Aquí sí que viene bien empezar a tener claro lo siguiente. Aquí he puesto este paréntesis, que en realidad sobraba, no era necesario. Pero sí que en este siguiente paso vais a ver la necesidad de estos paréntesis. Y ya sabéis que yo siempre digo que más vale que zozobren que no que zofarten. Así que aquí tenéis cómo sería la expresión. Sería el cuadrado del primero, este va a ser nuestro primer término, así que sería x cuadrado al cuadrado, más el cuadrado del segundo, aquí estos paréntesis sí que son obligatorios, perdón, más el doble del primero por el segundo. Recordad que el primero sería x cuadrado y que el segundo sería 2x. Desarrollamos estos productos y escribimos la solución en orden de grado y aparecerá pues x a la cuarta, que surge de aquí, más 4x al cubo, que surge de aquí, más 4x cuadrado, que surge de aquí. En este ejercicio
En este ejemplo en concreto insisto en la importancia de esos paréntesis. ¿Vale? A lo mejor alguno puede olvidar ponerlos y luego cometer el error de también poner 4x cuadrado. Está cometiendo un doble error. El primero, no haber puesto los paréntesis. El segundo, que si no hubiera habido paréntesis, la solución no era 4x cuadrado. Otro ejemplo con fracciones. De nuevo, la importancia de esos paréntesis. Aquí el primer término sería z tercios y el segundo término sería z cubo. Por lo tanto, sería el cuadrado del primero. Obligatoriamente hay que ponerlo con paréntesis, ya que si no se pone con paréntesis, este cuadrado afecta únicamente a z y no a 3. Así que el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Desarrollamos los términos y lo escribimos en orden de grado y tenemos este z elevado a 6, surge de aquí, más 2 tercios de z a la cuarta, surge de aquí, más z al cuadrado novenos, que surge de aquí. Último ejemplo, este lo he querido poner también para que también entendáis algo. Alguien podría pensar aquí, oye, el cuadrado es una suma y me están poniendo los dos términos negativos. Este menos que tienen los dos términos, en realidad se resume a que toda esta expresión algebraica está multiplicada por menos 1. Por lo tanto, ese menos 1 al cuadrado no va a afectar. Lo que quiero decir es que estas dos expresiones son la misma, ya que el exponente es par. Ojo, si hubiera sido impar, sí hubiera cambiado el asunto. Pero al ser par, este menos 1 que tengo aquí dentro, que afecta a estos dos términos, desaparece, ya que menos 1 al cuadrado sería 1. Así que esto también se resolvería utilizando el cuadrado de una suma. Aquí no me paro tanto, lo que quería insistir era en lo anterior, y sería, bueno, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo, es decir, x cuadrado más 12x más 4. Esto es lo que tendría que ver con el cuadrado de una suma. Vamos con la siguiente igualdad notable, que sería el cuadrado de una diferencia. El cuadrado de una diferencia, la expresión algebraica es la que tenéis ahí, a menos b al cuadrado es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Y la demostración algebraica, o una demostración algebraica, pues ahí aparece. A menos b al cuadrado sería a menos b, por definición. Y entonces usando la propiedad distributiva quedaría a cuadrado menos ab más b cuadrado. Sumamos los dos términos que tienen ab y nos quedaría lo que tenéis ahí. Demostración geométrica. Bueno, es algo más complicada de entender que la anterior, pero bueno, vamos a intentarlo. Imaginaos la siguiente figura. En esta figura aparece un cuadrado verde, un cuadrado blanco detrás. Bueno, lo que voy a hacer es calcular el área de ese cuadrado verde de dos formas distintas. La primera, usando la definición de área de un cuadrado. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Simplemente que veáis claramente que el lado de este cuadrado sería a menos b. ¿De acuerdo? Al lado a le quitamos este segmento b y conseguiríamos el lado de este cuadrado. Lo mismo por aquí. Por lo tanto, el área de este cuadrado es su lado al cuadrado, a menos b al cuadrado. Vamos a calcularlo de otra manera. El área de ese cuadrado verde podríamos calcularlo así. Que bueno, voy a coger el área de todo el cuadrado blanco, el grande. ¿De acuerdo? Todo. Lo blanco y lo verde. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, este cuadrado grande, su lado vale a. A por a, que sería a cuadrado. Y bueno, y diréis, bueno, pero esta parte de aquí hay que quitarla. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar esta parte de aquí. Así que restamos ese rectángulo y este otro. El área de estos rectángulos es base por altura, A por B. Aquí lo tenéis. Hemos quitado esos dos rectángulos. Pero, si os habéis dado cuenta, seguro que sí, voy a echarlo para atrás. Al quitar este rectángulo y quitar este otro, hemos quitado dos veces este trozo. Dos veces. Por lo tanto, hay que devolverlo. ¿De acuerdo? Hemos quitado dos veces este cuadrado de aquí. Por lo tanto, hay que sumar el área de ese cuadrado naranja. Y ahí tenéis la fórmula. Sería el área de todo el cuadrado grande menos los dos rectángulos que hemos querido quitar más el cuadrado que hemos tenido que devolver. Pues aquí tenéis el desarrollo de la fórmula. Ejercicios, igual que antes. Desarrolla las siguientes expresiones algebraicas utilizando la igualdad notable del cuadrado de una diferencia.
Es decir, utilizando a menos b al cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Aunque luego comentaré algo de esta expresión del primero por el segundo. X menos 1 al cuadrado. Pues aquí el primero sería x, el segundo sería 1. Insisto que esto tiene su parte de discusión y luego os comentaré en la siguiente diapositiva. Entonces sería el cuadrado del primero, x al cuadrado, más el cuadrado del segundo, 1 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. En orden de grado quedaría la solución como x cuadrado menos 2x más 1. El siguiente, 3x menos x a la cuarta elevado al cuadrado. Aquí repito lo que dije en el cuadrado de una suma. Importantísimo estos paréntesis que aparecen ahora. En el ejemplo anterior no lo eran tanto. Este paréntesis, como dije antes, sobraría. ¿De acuerdo? Estos paréntesis son obligatorios, ya que si no aparecen estos paréntesis, esta expresión sería únicamente 3x cuadrado, cuando en realidad es 9x cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis el desarrollo de estas tres expresiones en orden de grado. Otro ejemplo, con fracciones. Y aquí también, no solo el hecho de que ponga fracciones, sino fijaos en que diréis, ¿qué hace aquí la suma cuando siempre ha estado en el centro? Pues simplemente es que en algún ejercicio os podéis encontrar esto y a veces os bloqueáis simplemente porque no aparece lo que aparece en la fórmula, que es el menos en el medio. Pues es que no hay problema. Daos cuenta que aquí se cumple la propiedad conmutativa. La suma, me da igual que sume primero esto más esto, que le dé la vuelta a los dos. ¿Vale? Da igual menos 2 más 3 que 3 menos 2. Así que esto vuelve a ser el cuadrado de una diferencia. La diferencia simplemente es que la tenemos aquí. Y además esto me sirve para lo siguiente que va a venir, que luego os cuento, pero es que en realidad el cuadrado de una diferencia en realidad es el cuadrado de una suma. Simplemente donde uno de sus términos es negativo y ya está. Luego en realidad esta igualdad notable no es que sobraría, pero en realidad es que se explica perfectamente con el cuadrado de una suma. Bueno, el desarrollo de esta última expresión sería el cuadrado de 2 quintos al cuadrado más el cuadrado del segundo, que sería x medios, menos el doble del primero por el segundo. Simplificando los términos y expresándolo en orden de grado, nos quedaría x al cuadrado cuartos, viene de aquí, menos, estos dos doses se simplifican, 2 quintos de x, más 4 25avos. Bien, en esta diapositiva os voy a explicar lo siguiente. De nuevo, el cuadrado de una diferencia. En realidad, la igualdad notable del cuadrado de una diferencia proviene de desarrollar el cuadrado de una suma, por lo que no es una igualdad notable distinta a la anterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo. A ver, a menos b al cuadrado en realidad se puede expresar como a más, entre paréntesis, menos b al cuadrado. Por lo tanto, es el cuadrado de una suma, no el cuadrado de una diferencia. El cuadrado de una suma. Voy a desarrollar esta expresión algebraica usando la fórmula del cuadrado de una suma, que era el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, el segundo es menos b, más el doble del primero por el segundo. Este menos va a desaparecer, ya que está elevado al cuadrado. Aquí lo tenéis, desaparece. Y este menos de aquí, simplemente más por menos, es menos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os quiero decir es que el cuadrado de una diferencia no hay que memorizar esta fórmula, ya que proviene del cuadrado de una suma. Incluso los ejercicios, como estos dos ejemplos que vamos a hacer ahora, los podemos hacer con la fórmula del cuadrado de una suma. Fijaos, x menos 3 al cuadrado. Bueno, x menos 3 al cuadrado en realidad se puede desarrollar usando la fórmula del cuadrado de una diferencia, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. O bien, lo podríamos haber hecho así. X menos 3 al cuadrado se puede poner como x más menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, voy ahora a usar la fórmula del cuadrado de una suma, que sería el cuadrado del primero, x, más el cuadrado del segundo, menos 3, más el doble del primero por el segundo. Y me vuelve a salir la misma solución, por supuesto. X cuadrado más 9, menos por más, menos 6x. Tercera igualdad notable. Suma por diferencia. Lo que se conoce por diferencia de cuadrados. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Algebraicamente, la demostración la tenéis ahí. A más b por a menos b, usando la propiedad distributiva, pues aparecería esta expresión que tenéis aquí.
Estos dos términos, uno es positivo y negativo, es decir, son términos opuestos, se tachan, se simplifican y nos queda a al cuadrado menos b al cuadrado. Geométricamente, pues vamos a ver. Imaginaos esta figura, fijaos los segmentos AB, y quiero calcular el área de esta figura, este rectángulo formado por este rectángulo azul y esta porción de aquí amarilla. El área de un rectángulo sería base a más b por altura, que sería a menos b. ¿De acuerdo? Así que el área de esta figura sería a más b por a menos b. Vamos a calcularlo de otra manera. Y fijaos lo que va a ocurrir con el trozo amarillo. Lo que voy a hacer con el trozo amarillo es ponerlo encima del trozo azul. ¿Vale? Pero claro, este trozo amarillo no completa todo, así que por eso he añadido este cuadrado de naranja. Bueno, entonces el área de esta región azul y amarilla lo podría calcular como el área de todo este cuadrado, que sería igual a por a cuadrado, pero claro, este área le sobra este trozo naranja que lo he añadido, por eso tengo que quitarlo. Voy a quitar este trozo naranja y conseguiré áreas iguales. Por eso hay que restar menos b cuadrado. Repito que estas demostraciones geométricas a mí me gustan mucho, son demostraciones que se utilizaban en Grecia para las demostraciones aritméticas, ya que el álgebra todavía no había nacido, y es una forma bastante bonita, en mi opinión, de demostrar propiedades matemáticas. Ejercicios. Pues desarrolla las siguientes expresiones algebraicas utilizando las igualdades notables, la igualdad notable de suma por diferencia. X más 1 por X menos 1. Suma por diferencia. Son dos términos iguales, simplemente que en un término se está sumando y en otro restando. Pues sería el cuadrado del primero, X cuadrado, menos el cuadrado del segundo. Así quedaría X cuadrado menos 1. 4X cuadrado menos 3 por 4X cuadrado más 3. De nuevo, importantísimo los paréntesis. En el ejemplo anterior sobraba, pero en este no sobra. Es necesario. Sería el cuadrado del primero, 4x cuadrado al cuadrado, entre paréntesis, menos 3 al cuadrado. Ese paréntesis sobra, más vale que zozobren que no que zofarten. Y quedaría 16x a la cuarta menos 9. Y el último ejemplo, pues 2x más un medio menos 2x más un medio. De nuevo, otro ejercicio que a veces en los exámenes os bloqueáis y no veis que esto en realidad es el cuadrado de una suma. ¿Por qué esto es el cuadrado de una suma? Pues vuelvo a decir, estos dos términos se pueden cambiar de sitio. ¿De acuerdo? Estos dos términos están sumándose, así que perfectamente podría poner un medio menos 2x. Y esto poder poner aquí un medio más 2x. En resumen, aquí los dos están sumándose, aquí los dos tienen una resta. Luego vuelve a ser suma por diferencia. Suma por diferencia. Así que aplicamos la fórmula. Cuadrado del primero, 2x al cuadrado, menos cuadrado del segundo, un medio al cuadrado. Y aquí tenéis 4x cuadrado menos un cuarto. Siguiente igualdad notable, algo ya no más compleja, pero sí a un nivel mayor. Pues el cuadrado de un trinomio. ¿De acuerdo? Los trinomios son los polinomios formados por tres monomios. Pues el cuadrado de a más b más c. Pues la fórmula es la que tenéis aquí. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble de... cuadrado del primero más cuadrado del segundo más cuadrado del tercero más el doble de cada una de las parejas. Es decir, este es un pequeño truco a lo mejor para recordar la fórmula. Sería el doble de a por b, el doble de a por c y el doble de b por c. Geométricamente, la demostración algebraica se podría hacer. Voy a hacer directamente la demostración geométrica. Imaginaos este cuadrado. Este cuadrado que está formado por la suma de tres segmentos, A, B y C. Bueno, pues el área de este cuadrado se podría desglosar. El cuadrado de ese cuadradito amarillo, más el cuadrado de ese cuadrado verde o azul, no sé muy bien cómo lo vais a ver vosotros, más el cuadrado de ese, el área, perdón, de ese cuadrado rosa. Todavía nos faltan trocitos blancos por rellenar, pues vamos allá. Dos veces ese rectángulo, y el área de ese rectángulo es A por B. Dos veces ese otro rectángulo, que el área de ese rectángulo es A por C, base por altura. Y nos faltan esos dos rectángulos, también iguales, aunque a lo mejor no pueda aparecerlo en el dibujo, pero son rectángulos iguales, que sería 2 por b por c. Demostración para mí preciosa. Y si alguien recuerda la demostración geométrica, le puede resultar sencillo recordar la fórmula. Es decir, recordar que al hacer esto estamos dividiendo en tres cuadrados
los tres cuadrados que tenéis ahí, y en parejas de rectángulos, que son estas que tenéis ahí. Cuadrado de un trinomio. Vamos a ver. Esta es la expresión típica, perdón, esta es la fórmula que hemos visto antes, el cuadrado de un trinomio. Pero os podéis encontrar en algún ejercicio con esto, que uno de los términos sea negativo. Claro, y de repente, anda, otra fórmula distinta, otra fórmula distinta, otra fórmula distinta. No va a hacer falta que os aprendáis estas 4 fórmulas. Con saberos la primera es suficiente. Y recordad un poco lo que os dije en el cuadrado de una diferencia. Os dije que el cuadrado de una diferencia en realidad era el cuadrado de una suma. Pues aquí ocurre algo parecido. Es decir, yo puedo demostrar, o no memorizar, sino aplicar la fórmula que tenéis arriba aquí, simplemente teniendo en cuenta que este término va a ser negativo. Así que sería el cuadrado del primero, no pasaría nada. El cuadrado del segundo, seguiría todo igual. El cuadrado del tercero, por supuesto, porque aunque es negativo, al elevarlo al cuadrado sigue siendo positivo. Y luego era el doble de cada parejita, el doble de a por b, ¿vale? Los dos son positivos, pues el doble de a por b. El doble de a por c, ojo, más por menos, menos. Por eso aparece este menos. Pues sería el doble de a por c, y c es negativo, c lo que hace es darnos este menos de aquí. Y el doble de b por c, que también sería negativo. ¿Por qué? Porque c lo era. Entonces, estas fórmulas, si hacéis lo que os he dicho antes, se razonan sabiendo únicamente esta de aquí. Por ejemplo, la última, porque la tercera es muy parecida. La última. Como b es negativo y c es negativo, cuando hago la pareja de a por b, pongo un signo negativo. Porque a era más, b era menos, más por menos, menos. Cuando cojo la pareja de a por c, ocurre lo mismo. A era positivo, c es negativo, más por menos, menos. ¿Y este por qué es más? Pues porque los dos son negativos. Los dos aquí son términos negativos. Así que menos por menos, más. Ejemplos. Bueno, x cuadrado más 3x más 2 al cuadrado. Aquí aplico la fórmula a la primera, la de arriba del todo. Sería el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, veis el desarrollo y al final ordenado en orden de grado y sumando los términos que se pueden sumar, que en este caso es el 9x cuadrado y el 4x cuadrado. Por eso aparece este 13x cuadrado. Nos quedaría esto. Este otro ejemplo, x cubo menos 2x menos 1. Pues aplicamos la fórmula. Fijaos que he aplicado la fórmula, la primera, la del cuadrado de una suma. Más el doble del primero por el segundo, más el doble del primero por el tercero, más el doble del segundo por el tercero. Y aquí es donde van a ir saliendo estos signos que tenéis aquí. Entonces, naturalmente, vuelve a salir x a la sexta, menos 4x a la cuarta, menos 2x cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Última igualdad notable, el cubo de un binomio. Bueno, el desarrollo del cubo de un binomio es este que tenéis aquí. El cubo del primero, más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. A ver, aquí tenéis una demostración geométrica. Cuando estamos hablando del cubo, estamos hablando ya de volúmenes. ¿De acuerdo? Elevar al cuadrado, estamos calculando área de cuadrado, superficies planas. Elevar un valor al cubo es como si estuviéramos calculando el volumen de un cubo, que por eso se llama así, en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Largo por ancho por alto. Bueno, pues aquí tenéis un poco una idea de cómo sería. ¿De acuerdo? Si esto, por ejemplo, fuera, viendo aquí cómo tenéis, lo azul sería A, es decir, la arista A sería la del cubo azul, la arista B sería la del azul clarito, etcétera. Bueno, pues aquí veis que este cubo se divide en estos dos cubitos, el rojo y el azul, A al cubo y B al cubo, 3 ortoedros de este tipo, que son iguales, los azules claros, 3 ortoedros aparecen así, ¿de acuerdo? Luego serían 3a cuadrado b y otros 3 ortoedros naranjas, 3ab cuadrado. Una forma o un truco para recordar esta formulita de aquí. Bueno, pues recordad que va a haber que elevar los dos al cubo, ¿no? Este 3, intentad recordarlo, por ejemplo, pues está elevado al cubo. Y ahora simplemente los exponentes de la a, fijaos cómo van en retroceso. Aquí está elevado a 3, aquí está elevado a 2, aquí está elevado a 1 y aquí está elevado a 0, que por eso no aparece. A elevado a 0 es 1. Sin embargo, al exponente de la b ocurre lo contrario. Empieza valiendo 0, por eso no aparece, 1, 2 y 3.
Esto es un pequeño truco un poco para recordar la fórmula, pero yo siempre me acuerdo recordando lo del cubo. E igual, y aquí no voy a repetirme de nuevo, si en vez de a más b al cubo fuera a menos b al cubo, se puede demostrar la fórmula utilizando la anterior. Es decir, si la b es negativa, esto va a afectar a este signo, se va a convertir en negativo. ¿Por qué este no ha sido afectado? Porque la b está al cuadrado. Por lo tanto, me da igual que sea negativa, se va a convertir en menos por menos más. Y esto es negativo, porque si la b es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Ejemplos, pues x más 1 al cubo, ahí lo tenéis, el cubo del primero, el triple del cuadrado del primero por el segundo, etcétera, etcétera, etcétera. El desarrollo lo tenéis aquí. Y el cubo de este otro término, aquí lo he puesto por dos motivos este ejemplo. Primero, por este 2x, para insistir en la importancia de los paréntesis. Y segundo, porque aparece un menos, para que veáis cómo afectaría los signos. Fijaos de nuevo que lo que estoy usando es esta fórmula, por eso he puesto aquí este más y he puesto aquí este más, pero ya en el siguiente paso, al hacer las operaciones, pues ya los signos sí que aparecen correctos. Bueno, un poco de repaso. Aquí tenéis las igualdades notables, las 5, el cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia, suma por diferencia, cuadrado de un trinomio, el cubo de un binomio. Ejercicio. Desarrolla las siguientes expresiones algebraicas utilizando las igualdades notables estudiadas. A ver, x más 2 al cuadrado. Vale. Antes, si os acordáis, todos los ejercicios que hemos hecho eran justo después de explicar la igualdad notable. Pero en un examen nos vamos a poner de qué igualdad notable es. Tenéis que adivinarlo vosotros. Entonces, x más 2 al cuadrado. Bueno, a ver, ¿de qué igualdad notable procede? Pues claramente esto es el cuadrado de una suma. Así que la fórmula que tengo que aplicar es esta. Ya está. Aplicamos. Y nos quedaría esto como resultado. X cuadrado más 4x más 4. Siguiente ejercicio. ¿Qué igualdad notable puede ser? Luego el cuadrado de un trinomio, no. El cubo de... Yo creo que es sencillo localizar la igualdad notable, el que estamos aplicando. El cuadrado de una diferencia. Pues cuadrado del primero, con paréntesis, más el cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Siguiente ejemplo. Suma por diferencia. Tercera igualdad notable. Pues cuadrado del primero, menos el cuadrado del segundo. Siguiente ejemplo, el cuadrado de un trinomio. 3 términos al cuadrado, pues aplicamos la fórmula del cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Luego cambiamos de signo en los términos donde afecte este 1, que es el negativo. ¿De acuerdo? Este 1, por eso aquí no cambia el signo porque se eleva al cuadrado, pero aquí sí que afecta al signo y aquí también afecta al signo. Esos dos términos se pueden sumar y quedaría esto como solución. Y el último, el cubo de un binomio. Pues de nuevo aplicamos sería esa fórmula, los signos, vuelvo a repetirlo, no hay que preocuparse mucho con ellos, perdón, no hay que preocuparse en saberse una segunda fórmula, simplemente con aplicar la regla de los signos es suficiente. Bien, vamos con este otro tipo de ejercicios que es el que más os cuesta. No es el de desarrollar la igualdad notable, sino averiguar de qué igualdad notable procede una expresión algebraica, es decir, es el camino inverso. No os vamos a dar esto, sino que os vamos a dar esto. Y tenéis que adivinar de dónde procede. Pues imaginaos, 4x a la sexta menos 20x cubo más 25. A ver, si esto viene de alguna igualdad notable, tiene que venir de una igualdad notable que tenga 3 términos. Nos fijamos que de estas 3 igualdades notables hay 2 que tienen 3 términos, así que descartamos la última. Bien, de los 3 términos, en una los 3 son siempre positivos, en otra hay uno de los términos que es negativo. Así que yo creo que claramente tenemos localizada nuestra igualdad notable. Esta igualdad notable, el cuadrado de una diferencia, viene de el cuadrado de una suma, perdón, la suma de dos cuadrados. Un término al cuadrado más otro término al cuadrado. Y uno de ellos es negativo. Gracias a este, sé perfectamente que los dos términos que han de provenir de un cuadrado son estos dos. Por lo tanto, nuestra posible solución, e insisto, posible solución, sería 2x cubo, porque sería el término que al cuadrado me devuelve 4x a la sexta, menos 5, que es el término que me devuelve 25. ¿Por qué pongo este interrogante? Porque nadie nos asegura del todo, al 100%, que esta igualdad notable nos devuelva esto. ¿Cuál es el término que no hemos usado todavía? El menos 20x cubo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a comprobar el qué. Esto. Que el doble del primero por el segundo
vamos a comprobar que el doble del primer término por el segundo me devuelve 20x cubo. Efectivamente, me devuelve 20x cubo, así que igualdad notable correcta. Comprobad siempre esto. No os quedéis únicamente utilizando estos dos, porque si aquí os pongo un 8x cubo, esto no viene de ninguna igualdad notable y, como decís vosotros, pues habéis picado, habéis caído en la trampa. Segundo ejemplo. 9x cuadrado menos z a la cuarta. Pues una expresión algebraica donde hay dos términos. Si hay dos términos, creo que solo hay una igualdad notable posible que me devuelva esa expresión. La del cuadrado de una diferencia. La de suma por diferencia, perdón. La de suma por diferencia. Entonces, este término tiene que ser la letra A. Lo que me devuelva al cuadrado 9x cuadrado tiene que ser la letra A. Y lo que me devuelva z a la cuarta tiene que ser la letra B. Pues esta es nuestra igualdad notable. Aquí no hay ningún interrogante posible, porque no hay que hacer ningún tipo de comprobación. A veces, hablo como profesor, os cambiamos este menos por un más y también caéis en la trampa. Y os inventáis, como tenía dos términos, no, fijaos bien en que tiene que ser el cuadrado de una diferencia. Este menos es necesario. Otro ejemplo, x al cuadrado cuartos más 6x más 36. Bueno, un trinomio, tres términos, el único posible es el cuadrado de una suma. Los dos términos que tienen pinta de ser los que vienen de algo al cuadrado son x cuadrado cuartos y 36. Son los dos posibles que me pueden devolver. Así que la letra A, es decir, el término que me devuelve x cuadrado cuartos, pues será x medios, y el término que me devuelve 36, pues será 6. De nuevo, interrogantes. ¿Por qué? Porque hay un término que no hemos usado todavía, el 6x. Entonces hay que comprobar que el doble del primero por el segundo me devuelve 6x. Y el doble de x medios más 6, pues es verdad que me devuelve 6x. Último ejemplo. ¿De qué igualdad notable procede 9x a la cuarta menos 6x cuadrado más 4? Pues tres términos. Si son tres términos, tiene que ser del cuadrado de una diferencia. ¿Cuál de los términos me puede venir de algo al cuadrado? Pues 9x a la cuarta y el 4. 9x a la cuarta viene de elevar al cuadrado 3x cuadrado. Y 4 viene de elevar al cuadrado, 2. Importante, interrogante, comprueba. Tenemos que comprobar el doble del primero por el segundo. Si alguien se queda en eso, va a cometer un error. Porque resulta que el doble del primero por el segundo, 2 por 3x cuadrado por 2, no vale 6x cuadrado. Entonces si ocurre esto, ¿qué tengo que poner yo en el examen? Pues lo que tienes que poner en el examen es simplemente esto. No procede de ninguna igualdad notable. Bueno, pues hasta aquí lo que quería explicaros de igualdades notables o identidades notables. Espero que, viéndolo despacio, parando el vídeo, intentando hacer los ejercicios y ejemplos, pues os aclaro un poco. Y pues nos vemos en otro vídeo tutorial de clasemáticas. Muchas gracias.